Bienvenidos, pues Dios los bendiga. Vamos a orar para que el Señor bendiga nuestro estudio del día de hoy, ¿verdad? Que bendiga su palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, y que bendiga su palabra en toda la gente que va a ver este estudio desde sus hogares. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y por la oportunidad, el tremendo privilegio que nos das, Señor, de sentarnos a la mesa una vez más, Señor Dios, y comer de los manjares espirituales que tú tienes servidos para nosotros hoy. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Te damos gracias por Jesucristo, el pan de vida del que nosotros nos alimentamos, las aguas de vida de las que nosotros bebemos. Señor, gracias. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por habernos reconciliado contigo por medio de Jesús. Y gracias porque poco a poco vamos conociéndote más y mejor mientras Cristo va creciendo en nosotros y tu Espíritu Santo nos va guiando, conduciendo y llevando a toda verdad. Señor, gracias por tu palabra escrita, por la revelación de la persona de la palabra viviente que encontramos en la palabra escrita. Ayúdanos a conocer mejor a Jesús. Ayúdanos a conocer mejor el camino por el que debemos caminar. Y Señor, oro, Padre, que tu palabra y tu espíritu, Señor, hagan una huella, una marca permanente en nuestra voluntad y provoquen que nosotros hagamos las elecciones necesarias, pertinentes, Señor Dios, para ser hacedores de la palabra y para que podamos efectivamente llegar al lugar al que decimos que queremos llegar en ti, Señor. Gracias, pues, gracias por este día. Bendícenos con tu palabra y a ti te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos los que tenemos acá presentes. Y Dios no nos fuerza nada. Él nos presenta el camino, Él nos plantea lo que debemos hacer, pero deja en el hombre hacer la elección de hacerlo. Pues no es que el hombre pueda elegir dejar de hacer. El hombre solo tiene la elección de hacer, ¿verdad? Si no elige hacer, pues está dejando de hacer automáticamente. Eso es desde el principio, desde el libro del Génesis. Dios quería establecer su soberanía en el hombre, en Adán, el hombre y la mujer. Pero si lo analizan, Dios no forzó su soberanía sobre el hombre. Dios vino y le dio al hombre mandamientos e instrucciones claras y precisas. Si el hombre hubiera elegido cumplir con esos mandamientos, entonces la soberanía de Dios hubiera quedado establecida en su voluntad, en su corazón. Y estando el hombre bajo la soberanía de Dios, el hombre entonces hubiera tenido poder para él ejercer soberanía sobre el mundo creado de Dios. Dios le dijo que él y su esposa iban porque necesitaba a su esposa para multiplicarse, ¿verdad? Como dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, ¿verdad? Sobre las aves, los peces y sobre todas las cosas creadas. Entonces Dios le iba a dar un privilegio tremendo al hombre. El hombre iba a ejercer autoridad, dominio, soberanía, señorío sobre el mundo creado de Dios. Pero el hombre primero tenía que elegir por la soberanía de Dios en su propia vida. Ahora ya sabemos lo que pasó. Cuando Dios le dio mandamientos al hombre, por los resultados es obvio que el hombre no cumplió con uno solo de esos mandamientos. Entonces él de esa manera dejó afuera de su voluntad la soberanía de Dios. Y por supuesto se estableció la soberanía de la serpiente, ¿verdad? En la voluntad humana. Y entonces automáticamente el hombre perdió poder, potestad para gobernar sobre las cosas creadas de Dios. ¿Se acuerdan? Hombre, ¿qué hiciste? Pues la mujer tuvo la culpa. Mujer, ¿qué hiciste? La serpiente tuvo la culpa. Pero luego viene y le dice, ¿verdad? Vas a tener que trabajar la tierra con el sudor de tu frente, básicamente, y encima de todo te va a producir espinos y cardos, ¿verdad? Dijo que la simiente de la serpiente iba a perseguir a la simiente de la mujer y la mujer iba a dar a luz hijos con dolor. Así es que allí perdió el hombre todo el dominio, el control, el poder y la autoridad que hubiera podido tener sobre las cosas creadas, ¿verdad? Bueno, entonces viene Cristo
siglos después, pues Dios trató de establecer su soberanía sobre el hombre, ¿verdad? Haciendo un pacto con la nación de Israel. Les dio el arca como un cuadro de su soberanía. Pues tenían el arca física, pero nunca quisieron darle cabida a la soberanía de Dios en sus propios corazones. Tampoco funcionó. Entonces vino Cristo. Vino Cristo a establecer la soberanía de Dios, pero la soberanía del Señor Jesucristo sigue siendo algo por lo que nosotros tenemos que elegir. Y de la elección o de cuánto queremos que Él sea el jefe, el principal, el que manda, el que reina, el que gobierna, y sobre cuánto de nuestra vida depende nuestra cercanía a su persona, o los famosos círculos que hemos estado dibujando. ¿En cuál de esos círculos vamos a terminar nosotros? ¿En el de más afuera? ¿O vamos a terminar en los círculos más próximos al Señor Jesucristo? En el libro de Apocalipsis lo dibujan con una claridad tremenda, porque estamos hablando de posición en relación al trono. Trono es soberanía. ¿Se acuerdan los miles de millares de ángeles y todo lo creado, verdad? Alrededor del trono. Pero en un círculo más cercano están los 24 ancianos. Y en un círculo más cercano están los 4 seres vivientes. Y resulta que la esposa está sentada en el trono. Entonces así es el principio, siempre ha sido así el principio. No es solamente de que el Señor nos salve de la paga del pecado, y que conste que eso es más de lo que merecemos y hace la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Pero hasta allí no necesariamente hemos admitido, aceptado, albergado la soberanía de Cristo en nuestra vida. Podemos ser salvos y seguir haciendo nuestra propia voluntad. Y seguir resintiendo cuando Dios quiere establecer su soberanía en nuestra vida, y pelearnos y refunfuñar porque yo quiero hacerlo de esta manera, yo quiero hacer aquello, ¿verdad? Así es que la salvación no es sinónimo de la soberanía de Cristo operando en la vida del creyente. Ya una vez salvos, entonces el Señor nos da tremendas oportunidades para ir haciendo las elecciones necesarias, ¿verdad? Para ir haciéndolo a Él ser Señor, amo y dueño. Para que Él sea el Señor, el amo y el dueño, no solo con un estudio bíblico y con las teorías. No, necesitamos la experiencia, ¿verdad? Por supuesto. Y ese fue el caso de los discípulos. Estamos estudiando a los discípulos porque cuando entremos a repasar algunas cosas del Sermón del Monte, es muy claro que son cosas que le dijo a los discípulos, porque sabe que estas cosas, o sea, no van a funcionar, no van a quedar establecidas en la vida de la gente que está en los círculos de más afuera, ¿verdad? Pero a sus discípulos les habló todas esas cosas. Entonces, por eso estamos concentrados ahorita en los discípulos. Y hoy vamos a ver el costo del discipulado. No solamente tenemos que convertirnos en discípulos del Señor Jesucristo. En el camino vamos a ir descubriendo que hay un precio que pagar. Ahora, ¿por qué hay que pagar un precio para convertirnos en discípulos del Señor Jesucristo? Porque lo que no cuesta no vale. Ese es el principio. Dios le dio esas primeras tablas de la ley a Moisés, no le costaron nada. ¿Qué hizo con ellas cuando bajó del monte? ¡Pum! Adiós tablas, ¿verdad? Subió otra vez al monte y las segundas tablas. Dios le dijo: Moisés, consigue tú la piedra, labra tú la piedra, escribe tú sobre la piedra. Cuando bajó la segunda vez, a esas no las soltó, ¿verdad? Le costaron, tenían otro tipo de valor. Cuando no hay un costo, no hay la gratitud, el aprecio suficiente por la cosa. Entonces, por eso es tan importante entender este principio. Por ejemplo, hay iglesias. A la doctora Hicks le gustaba mucho hacer seminarios. ¿Y saben qué hacía? Cobraba la entrada. Por supuesto, a la gente no le importaba porque sabían que iban a aprender cosas espectaculares, ¿verdad? Y ella todo el tiempo repetía esto, ¿verdad? Sí, o sea, si no nos cuesta, no lo apreciamos. Y siempre hay personas maliciosas, ¿verdad? ¡Qué barbaridad están cobrando por la palabra de Dios! Por supuesto que no es eso. Es poner en práctica un gran principio. ¿Qué valor le estamos dando a las cosas? Así es que para la gente que creía que todo el camino en Cristo es un don gratuito, la verdad hay muchas cosas que lo son. El fundamento es un don gratuito. La salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua.
Pero resulta ser que hay otras cosas para las cuales hay que pagar un precio. A la iglesia de la Odisea el Señor le dijo: te aconsejo que compres. Hay cosas por las que hay que pagar un precio. Y la pregunta al final es: ¿cuánto vale Cristo para nosotros? Si no estamos dispuestos a pagar algún tipo de precio, pues el valor que le estamos poniendo a Cristo y a nuestra relación con Cristo no es mucho, ¿verdad? Y esa es lastimosamente la realidad en muchas personas. Pero cuando, sabiendo que no vamos a dar ese siguiente paso si no renunciamos a algo, si no rendimos algo, si no entregamos algo, venimos y lo entregamos, ese paso que damos y esa verdad que nos es revelada, que vamos a abrazar, que antes no conocíamos, va a tener un valor tremendo para nosotros. Nos costó. Amén. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, a él lo contrataron para ser el director de un instituto bíblico muy prestigioso en Estados Unidos. Y los de la junta directiva estaban pero reentusiasmados de tener a Spurgeon como director. Dijeron: eso le va a dar un boom a nuestro instituto bíblico y van a hacer cola para inscribirse y vamos a estar llenos de alumnos. Bueno, empezó el año, ¿verdad? Y a final del año resulta que tenían menos alumnos que cuando comenzó el año. Y le dijeron a Spurgeon: mire, pero se supone que tener a una figura como la suya aquí iba a llenarnos de alumnos. ¿Qué pasó? Que ahora tiene menos alumnos. Entonces él vino y les dijo: ¿saben qué? Me tomé el trabajo de entrevistar a todos los que se habían enrolado en el instituto bíblico y a todos les hice la misma pregunta: ¿por qué están aquí? ¿Cuál es el interés? Y obviamente las respuestas que recibían deben haber sido cosas como: pues yo quiero ser pastor. ¿Y por qué quiere ser pastor? Porque mi papá lo era, porque mi abuelo lo era, porque mi bisabuelo lo era. Pero ¿y usted qué quiere? ¿No cree que le iría mejor siendo empresario o ingeniero o médico? Y muchos lo pensaban mejor, ¿verdad? Y decían: pues creo que sí tiene razón. Y dejaban el instituto bíblico. Y él mismo dice, hay un libro clásico que se llama Discursos a mis estudiantes. En uno de los primeros capítulos, hace años, lo leí y él decía: las personas que están conscientes del precio que han pagado por estar donde están sirviendo al Señor son los mejores siervos que Dios tiene. Saben que les ha costado, saben que han pagado el precio. Entonces ven qué sabio es Dios. Hay un costo, hay un precio que pagar. Eso va a darnos la oportunidad de demostrarle al mundo, a los demonios, a nosotros mismos, cuánto realmente vale Cristo para nosotros, ¿verdad? Hay una expresión que pues no es muy común en castellano y en nuestros países, pero en otros países dicen que ¿cómo es? Poner la billetera donde ponemos la boca, dicen. O sea, hay personas que hablan y dan grandes ideas y hagamos y todo. Bueno, va a costar tanto. Pues ahí nos vemos, ¿verdad? Sí, entonces es un dicho, la verdad es muy bueno. Dicen: bueno, si abrió la boca, ponga su dinero donde puso su boca, ¿verdad? Si dijo: hagamos tal cosa, pues bueno, que se vea. Así es en lo espiritual también, ¿verdad? Yo quiero llegar a la nueva ciudad. Yo quiero estar sentado en el trono donde están Dios y el Cordero. Maravilloso. Ahora ponga, no la billetera pues, pero ponga su voluntad, ponga su corazón, sus elecciones, todo. Enfóquelo en esa dirección, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas cosas aquí maravillosas acerca del costo del discipulado. Vámonos a Lucas capítulo, tal vez debiera empezar en Mateo. Yo empecé aquí en Lucas, pero vamos a Mateo. Solo déjenme chequear Mateo y ahorita les digo si quiero Mateo o Lucas. No, está bien Lucas. Si este principio lo tenemos en Lucas también. Perfecto, entonces Lucas capítulo 9 verso 57. Lucas 9, 57. Y ya en el pasado, ¿se acuerdan? Les sugerí leer un libro, pues lean el Discursos a mis estudiantes de Charles Spurgeon.
Es un clásico. A lo mejor hasta lo pueden bajar gratis, no sé, en su Kindle. Pero también les he sugerido leer El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Él puso su billetera donde puso la boca, porque él terminó muerto en manos de los nazis, y apenas como algo así como unos días antes de que entraran los aliados y desbarataran todo la batería esta que habían armado los nazis, ¿verdad? Para la Segunda Guerra Mundial. Pero es un libro excelente. Él era pastor. De hecho, su familia era familia de abogados y de gente muy prominente. Y ellos mismos, la familia de Dietrich Bonhoeffer, estuvo involucrada por lo menos en 2 de 3 intentos de asesinar a Hitler. Eso es dominio público, todo el mundo sabe que trataron de asesinar a Hitler. Y ahí está en el libro, en una de las biografías de Bonhoeffer. Resulta que su familia se involucró. Ahora, entre paréntesis, para que vean cómo Dios gobierna sobre todas las cosas. En una ocasión le pusieron una bomba en la oficina donde estaba reunido con su gente y estaban teniendo una sesión. Bueno, estalló la bomba. El escritorio detrás del que estaba sentado Hitler era tan grueso que no le pasó nada. Luego, en otra ocasión le pusieron una bomba en el avión en el que iba a viajar de no sé dónde a no sé dónde. Despegó, aterrizó y llegó Hitler a su destino. Y entonces, cuando ya nadie estaba viendo, fueron a ver qué pasó con la bomba. Se congeló, hacía mucho frío. Ahí ven cómo Dios gobierna sobre todo. Sobre todo. Amén. Ese fue un paréntesis. Anécdotas de la historia, ¿verdad? Bueno, en fin. Lucas, capítulo 9, verso 57. Lucas 9, 57. El costo del discipulado. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. En otras palabras, yo quiero estar en el camino contigo. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay varias lecciones que podemos sacar de acá. Una vez les expliqué, pues Jesús siempre tuvo dónde quedarse, ¿verdad? Así es que en un sentido lo que estaba diciendo es: por más que busco un lugar para mi arca, para mi soberanía en el corazón de los hombres, no hay modo que lo encuentre. Para eso fue que tuvo que morir y resucitar, ¿verdad? Amén. Pero el otro lado a esto es: él no tenía propiedades, pues no vino para eso. Entonces realmente lo que está diciendo, o desde esa perspectiva lo que está diciendo es: ¿ya contaste el costo? A lo mejor no vas a poder hacer cosas o ser lo que hubieras podido ser y hacer si hubieras seguido tu propio camino y tus propios planes. ¿Quieres seguirme? Tienes que contar el costo. Hay cosas que no van a ocurrir, ¿verdad? Si uno dedica todo su tiempo y su energía a servir al Señor Jesucristo, porque uno automáticamente va a estar renunciando a sus propios planes, propósitos, deseos para muchas cosas. Y eso es maravilloso, pero hay muchas personas que quieren servir al Señor Jesucristo y no han contado el costo. Y luego, cuando empiezan a ver que hay un precio que pagar, por ejemplo, las demandas de servir al Señor son tales que ya no queda mucho tiempo y energía para hacer otras cosas. Entonces, pues habrá personas que a lo mejor allí refuerzan su elección por Cristo. Habrá personas que a lo mejor allí dan un paso para atrás y dicen: no, pues no vale la pena, ¿verdad? Así es que hay que contar el costo. Esa es básicamente la lección acá. Verso 58. Verso 59. Dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, aquí de ninguna manera le está diciendo que es prohibido ir al cementerio, ¿verdad? Y darle nuestros respetos a nuestros seres queridos. No, no es eso. Lo que está diciendo es: no podemos poner nuestras prioridades por encima del Señor Jesucristo si en verdad vamos a convertirnos en sus discípulos. Si hay algo prioritario en nuestra vida, pero viene Jesús y nos dice: sígueme, Él se convierte en nuestra prioridad.
y lo demás pues ni modo, pasa a un plano secundario. ¿Lo están viendo? Entonces, una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. No todo el mundo está dispuesto a hacer esta clase de elecciones y a dar esta clase de pasos. Yo me acuerdo hace años, me contó alguien de su amigo, su conocido, que le dijo: yo voy a ser pastor. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y la respuesta fue: porque no tengo otra cosa que hacer. Estoy sin trabajo, así es que me voy a dedicar a ser pastor. Por supuesto, los pastores no trabajan, ¿verdad? Ajá, sí. Así es que, para que vean, pues, muchas personas tienen el deseo, pero solo es del diente al labio, de servir al Señor, de seguirlo, de estar en los círculos más estrechos. Pero tarde o temprano van a descubrir que el nombre de Jesús es un tesoro valioso y tiene un costo adquirir ese tesoro. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos es semejante a un hombre que, encontrando un tesoro escondido en un campo, fue y ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía y luego fue y compró el campo. Pero tuvo que vender todo lo que tenía. Lo mismo el mercader que buscaba buenas perlas, ¿se acuerdan? Lo vendió todo por quedarse con la perla de gran precio. Lo vendió todo. Así es que sí, hay un grado en donde el Señor va a requerir que hagamos selecciones, ¿verdad? Dejar atrás, hacer a un lado y servirlo y seguirlo. A veces lo que el Señor nos pide hacer a un lado no es, ¿qué les digo? Por ejemplo, si tenemos una profesión o si tenemos una empresa o algo así, a veces no es literal. A veces lo que el Señor nos pide es hacer ajustes aquí adentro para darle a Él la prioridad. A veces las entregas que Dios pide hacer son literales. Depende de cuál es el plan de Dios para cada uno. Ahora, uno no descalifica como discípulo solo porque uno retiene su trabajo y su oficio y sus cosas que está haciendo. No, pero el Señor va a saber acomodar las cosas en nuestro corazón y en nuestra voluntad para que todo eso pase a un segundo plano cuando Él nos está llamando a este círculo más cercano del Señor Jesucristo. Y es increíble ver cómo, esta frase la presté de alguien más, cómo cuando nos ocupamos nosotros de sus cosas, Él se ocupa de las nuestras. ¿Verdad? Es increíble, maravilloso. Eso nos da todavía más ganas de seguir metiéndonos más adentro con el Señor, siéndole fieles, ¿verdad? Pero sí es impresionante cómo Él cuida de nuestros trabajos o de nuestra empresa o de lo que sea, cuando nosotros estamos dándole a Él la prioridad. Ahora, darle a Él la prioridad no es sinónimo de convertirnos en personas irresponsables. No es eso, de ninguna manera. El discípulo va a ser la persona más ejemplar y responsable en su trabajo, en la empresa, en donde sea que esté, ¿verdad? Pero su corazón está donde debe estar y su mirada está donde tiene que estar. Amén. Pero la persona sabe que parte del precio de servir al Señor es sacarse del corazón las cosas que antes estaban en el corazón, ¿verdad? Y el Señor vela por uno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, y no solo las naturales, las espirituales también, os serán añadidas, ¿verdad? Entonces ahí tienen. Así es que número uno, hay que contar el costo. Hay un costo. Vamos a ver otra historia en relación a esto. Número dos, no podemos poner nuestras prioridades por encima del Señor. Él se convierte en nuestra prioridad. Amén. Yo me acuerdo cuando todavía estaba ejerciendo así activamente, 100%. Había ocasiones en donde te necesitamos para que nos vengas a enseñar, y a veces tenía que ir a El Salvador o a otros lados y estarme ahí toda la semana y enseñar. Y cabal, en esa semana había algún proyecto y el arquitecto no estaba, ¿verdad? Así es que adiós proyecto, y el proyecto se fue por otro lado. Y yo solo decía: bueno, Señor, tú eres mi prioridad, tú eres el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Al rato, otro proyecto. Amén. Él sabe cuidar de uno. Bueno, Lucas capítulo 9, verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
¿Saben qué le estaba diciendo este individuo al Señor? Señor, con mucho gusto te sigo, pero bajo mis condiciones. Yo pongo las condiciones. Yo digo cuándo, yo digo cómo, yo digo qué. Primero voy a hacer esto, primero voy a hacer lo otro y entonces te sigo. Si te voy a seguir es bajo mis condiciones. ¿Qué le dijo Jesús a Dios? Nunca va a ser bajo nuestras condiciones. Y muy al principio, cuando uno pues no sabe mejor, ¿verdad? Uno le dice, Señor, si yo sé que tú me estás llamando, pero ¿sabes qué? Solo te voy a pedir que sea de esta manera y de esta manera y de esta manera. Yo le pedí al Señor, eso sí me lo cumplió, que puesto que yo sabía que tarde o temprano me iba a pedir mi carrera profesional y yo disfrutaba tanto mi trabajo y tengo que admitir delante de ustedes que todavía me mantengo bastante al día leyendo y estudiando cosas, pero por el puro gusto. Y yo sabía que me iba a pedir mi carrera en el sentido de, a ver, dígame, ¿a qué horas me va a dar tiempo a mí de estar haciendo otras cosas? Entonces le dije, Señor, solo te pido que me la arranques así suavecito, porque la tengo muy metida en mi corazón. ¿Qué creen? Así lo hizo. Así es que Él es maravilloso, ¿verdad? Pero nuevamente, o sea, no es bajo nuestras condiciones, ni poniendo nosotros otras prioridades. Y también tenemos que saber que hay un costo, ¿verdad? Amén. Eso hace que el servir al Señor sea algo tan valioso y tan emocionante para el discípulo y caminar con Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vámonos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y esto ya lo estudiamos, del verso 1 al 6. ¿Se acuerdan cuando el Señor sanó al hombre hidrópico? Y el Señor nos sana a nosotros de hidropesía espiritual y moral, ¿verdad? ¿Qué es la hidropesía? Hoy en día le llaman edema a estas, cuando el cuerpo se hincha, las células empiezan a quedarse con toda el agua y la persona que padece de este mal empieza a hincharse. Entonces el principio de retener tiene que ver con avaricia, con codicia, ¿verdad? Los fariseos, por ejemplo, que es a quienes el Señor le estaba dando esta lección, y de paso a sus discípulos también, eran personas que codiciaban las riquezas que les producía la posición en la que estaban. Así es que codiciaban la posición en la que estaban, de tal manera que primero mataron a Jesús que perder la posición y todos los privilegios que les daba la posición. Entonces, por eso Jesús, cuando vio a un hombre hidrópico ahí, lo sanó y le dio una gran lección a los fariseos de cómo el Señor tiene que sanarnos de esta codicia o este deseo inmensurado por posición o por posesiones o por poder o por privilegios o por lo que sea, ¿verdad? Los fariseos padecían de hidropesía espiritual. Entonces, en ese mismo cuadro, cuando Jesús sanó al hombre hidrópico, yo no sé si él estaba en casa del fariseo, probablemente sí, y sin embargo dice que tomó al hombre, aparentemente como que se lo llevó a otro lado y ahí lo sanó. Pero acontecieron varias cosas. Después que sanó al hombre hidrópico, se sentaron todos a la mesa. Entonces, verso 7. Lucas capítulo 14, verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremenda lección.
Y en un momento van a ver cómo en realidad se estaba refiriendo a la cena de bodas, cuando sean las bodas del Cordero. Hemos estudiado este pasaje en varias ocasiones. Y los fariseos se sentaban en los lugares principales porque después de todo yo soy lo que soy, así es que yo merezco lo que merezco, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces ve uno esta actitud, ¿verdad? En personas que sirven al Señor Jesucristo. Una vez Dios nos dio el privilegio de, algunos de ustedes se acordarán, de servir en una campaña evangelística en el estadio de Mateo Flores. ¿Se acuerdan cuando vino el predicador Nicky Cruz? Bueno, eso fue una experiencia maravillosa, ¿verdad? Maravillosa. Pero se recordarán que tuvimos que instalar unos maprecos, ¿verdad? Baños portátiles. Y se pidió uno para el predicador, como pues deferencia para el predicador, ¿verdad? Uno que estaba reservado solo para él y el resto pues teníamos a los otros. Y entonces llegó alguien, ¿verdad? Porque pues había una serie de personas invitadas que estaban sentadas como pues en la gramilla, cerquita de la plataforma y todo, con todo respeto, ¿verdad? Pero alguien tenía que ir al baño. Y ahí estaba el del predicador y allá estaban los demás. Entonces alguien que estaba allí ayudando con todo esto le dijo, pues allá están los baños. No, yo quiero este. Pero este está reservado para el predicador como pues una cortesía especial, pues de plano, para el predicador. Allá, no, este. Y el sentido era porque yo merezco, porque yo soy. Yo soy don fulano, yo soy doña fulana. Y dice uno, wow, si tan solo entendieran este pasaje de Lucas, ¿verdad? Y así va a ser en la cena de bodas. Mucha gente se va a sentar en los primeros lugares porque después de todo yo fui el gran predicador, yo fui el gran siervo de Dios, ¿verdad? Pero los verdaderos discípulos, una cosa que aprenden es a ser humildes. Aprenden la humildad y la mansedumbre del Señor Jesucristo. Un verdadero discípulo no está proyectándose a él mismo, no está haciendo publicidad, no está anunciándose, promoviéndose. Al contrario, entonces sabe ocupar los lugares bajos. Entonces Jesús dijo, cuando los inviten a una cena, ocupen los lugares bajos. ¿Y saben qué va a ocurrir? Cuando aparezca el esposo, le va a decir a los que están en los lugares bajos, porque sabe perfectamente bien por qué están allí y quiénes son y qué clase de siervos, en qué clase de siervos se convirtieron. Una persona inmadura es una persona que va a buscar los lugares altos, porque todavía tiene ese síndrome de yo merezco, porque yo hice, porque yo soy, porque, ¿verdad? Pero un discípulo, una persona espiritualmente madura se va a ir a los últimos lugares y va a decir, bueno, con estar aquí es más de lo que merezco, ¿verdad? ¿Sí? Calladita la boca y sin hacer bulla se va a ir a sentar allá. ¿Y saben qué va a pasar cuando sea la cena de las bodas del Cordero? Va a salir el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo va a llamar a los que están allá, que a lo mejor los de los primeros lugares vieron así de menos. Ay, ese pobrecito, a saber qué le pasó, por eso está. Y va a decir, ustedes de allá, siéntense aquí adelante. Y los que están adelante se van a ir hasta atrás. Y dice, entonces tendrán gloria delante de todos los demás que están sentados a la mesa. Es allí en donde se va a manifestar visiblemente para los demás el grado de gloria que llegó a tener la esposa del Señor Jesucristo, esa gente humilde, sencilla, que se sentó en los lugares más bajos en la mesa a la hora de la cena de bodas. ¿Lo ven? Entonces, la esposa va a ocupar el primer lugar y pues el resto de la gente va a ocupar los lugares menos importantes. No que no vayan a estar allí, pero van a ocupar los lugares menos importantes porque pues este lado de la naturaleza de Cristo no creció en ellos, ¿verdad? Así es que un discípulo aprende a ser humilde, aprende a ser manso, aprende a agradecer lo que Dios tiene para él. Entonces, verso 12, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar,
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, oigan, alguien que estaba sentado a la mesa pescó lo que el Señor estaba tratando de decir y dijo, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, ¿a qué están comparando a un verdadero discípulo? A un pobre, a un cojo, a un ciego y a un manco. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo renuncia a apoyarse en sus propias habilidades, capacidades. Él se hace pobre para ser verdaderamente rico. Es una persona que no va a venir al Señor y le va a decir, Señor, tú deberías usarme a mí, porque yo tengo este conocimiento y estas capacidades y estos recursos y estas cosas. Así es que yo soy el candidato perfecto. Dice, no, cuando hagas una cena de bodas, ni los invites a ellos. Invita a los pobres, porque son los que renunciaron. Y así como Pablo, ¿se acuerdan? Si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de los que eran contrarios a la ley mosaica antes de que Jesús lo salvara, etcétera. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, con el fin de conocer al Señor Jesucristo. Él se hizo pobre. ¿Entienden el sentido de pobre? No tiene que ver con recursos ni nada de eso, no. Tiene que ver con esto es lo que soy, esta es mi formación, estas son mis capacidades, pero Señor, todo eso lo pongo en el altar, todo eso lo pongo a tus pies. Y el Señor puede usar nuestras capacidades para su gloria, pero a Él le encanta ponernos a hacer cosas para las que no estábamos preparados, no estudiamos, no nos capacitamos, no tenemos la capacidad natural, no tenemos el temperamento, no tenemos el carácter. Así es que Él se lleva toda la gloria. En ningún momento va a haber lugar para decir, pues sí, lo hice bien, porque pues yo estudié esto, yo me preparé aquí, yo aprendí allá, nada. Amén. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? En ese sentido, el Señor está esperando a que nos volvamos pobres, ¿verdad? Para poder Él manifestar toda su gloria y sus capacidades a través de nosotros. Amén. Pobres. ¿Cuál es el otro? A ver, mancos. Es el mismo principio. Las manos hablan de nuestras obras o de nuestras capacidades para ejecutar, ¿verdad? Y por supuesto que Dios puede valerse de eso y lo hace para sus propósitos. Pero primero Dios se va a asegurar de que renunciemos nosotros a confiar en nuestras propias habilidades, ¿verdad? De paso Dios puede usarlas, pero como les digo, yo he visto a Dios usarnos para hacer cosas para las que de plano no habíamos sido entrenados y no teníamos la habilidad, ni por estudio, ni por temperamento, ¿verdad? Eso es un manco, pobre, manco. ¿Cuál es el otro? Cojo. Mismo principio, nada más que con nuestro caminar o nuestra conducta, ¿verdad? Sí, yo sé cómo conducirme en esta situación. Sí, déjenmelo a mí. 2 pasos para allá y 2 pasos para allá. Problema resuelto. Bueno, el Señor nos va a poner en situaciones en donde no vamos a saber cuál es el siguiente paso que debemos dar. Una situación completamente nueva, extraña y ajena a nosotros, para obligarnos a depender por completo de Él, para darle al final toda la gloria al Señor. Si pasó es porque Dios lo hizo, porque no fue por mí. Ese es el manco. El cojo. Y el ciego, mismo principio. Perdemos nuestra capacidad para ver, para juzgar, para razonar de acuerdo a nuestras propias ideas, conceptos, conocimiento, formación. ¿Qué estoy viendo? Una situación que necesita ser resuelta. Ningún problema. Pan comido, decimos, ¿verdad? Sí. Sí, puedo ver que si lo hago así, si lo hago allá, pues todo lo puedo ver. Bueno, pues el Señor nos va a poner en un montón de situaciones en donde no podemos ver ni la punta de nuestra nariz. Amén. Señor, yo creí que tenía el control de todo, pero estoy en una situación en donde no tengo el control de nada.
Viene el Señor y dice, maravilloso, ahora sí te puedo sentar a mi mesa. Amén. Y darte a comer el pan de la esposa del Cordero. Al fin te volviste pobre, cojo, ciego y manco. Amén. Entonces ahora no tenemos que afligirnos si pensamos, yo creo que no estoy ahí todavía. No, usted no se preocupe. Usted séale fiel al Señor. Le prometo que cuando menos lo sienta va a estar allí. Amén. Así es que cuando estemos en una situación imposible, démosle gloria y esperemos en Él. Y vamos a ver, ahí es donde se cumple, estad quietos y ved la salvación de Dios. Y cuando se trata de caminar en el ámbito del Padre, les prometo que así funciona. Una y otra y otra y otra vez. Creciendo en el Hijo de Dios, aprendemos a obrar, a caminar, aprendemos a ver, entender, razonar y elegir, ¿verdad? Aprendemos todo eso. Caminando o creciendo en el Hijo de Dios, vamos enriqueciéndonos en sabiduría, entendimiento, conocimiento, prudencia, recursos espirituales. O sea, sabemos orar, sabemos cómo batallar espiritualmente, cómo reprender demonios y todo eso. Pero un día el Hijo nos lleva al Padre, ¿verdad? Y en el Padre, allí no sabemos nada, no entendemos nada, no sabemos cómo movernos, no vemos nada, no sabemos qué hacer. Es allí donde debemos estar quietos y ver la salvación de Dios. Me estoy explicando con esto. Amén. Es allí donde nos convertimos en pobres, cojos, ciegos y mancos. Y el Señor se lleva toda la gloria. Y es muy emocionante estar en situaciones horrorosas, desesperantes. ¿Saben por qué es emocionante? Cuando uno ha caminado lo suficiente con Jesús, uno sabe que todo lo que tiene uno que hacer es esperar. 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 Solo espere. Es que no veo respuesta. Siga esperando. Es que si no hago algo, va, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Espere. Y se vuelve tan emocionante porque de repente, ¡puf!, ahí está, manifestada la salvación que Dios tenía en medio de esa situación. Amén. Después la próxima es como que más alegre. Pero Dios sabe cómo llevarnos, ¿verdad? Amén. ¿Lo ven? Ahora, Dios no hace eso con alguien que ha elegido quedarse en el círculo de más afuera. A ellos los deja felices, contentos, dichosos. Y la gente del círculo de más afuera nos ve con ojos raros y piensa, estos ya están locos. Ya los, ¿cómo se dice? Endoctrinaron. ¿Cómo se? ¿Endoctrinaron o adoctrinaron? Adoctrinaron. Ya los adoctrinaron. Ya les lavaron el cerebro. Ya se fanatizaron a saber qué les están diciendo. Y de veras que nos juzgan y uno solo piensa con el amor de Dios. Uno dice, Señor, gracias. Yo un día estuve ahí también y tampoco entendía. Qué privilegio que ahora yo soy el que estoy aquí, ¿verdad? Señor, un día les vas a dar a ellos el entendimiento como me lo diste a mí. Pero esto que tengo no lo cambio por nada. Por nada, por nada, por nada. Amén. Qué misteriosos son los caminos de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, gloria al Señor. Amén, démosle gracias. Gracias, Jesús. Muy bien, ¿qué nos toca? Versículo 16, Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Ahora, Jesús aquí le está hablando al hombre que dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces le dijo, ahora entabló una conversación con este que tuvo la revelación. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y ellos a una comenzaron a excusarse. Todos tenían algo más importante que hacer. Todos tenían prioridades por encima de el asistir a la cena. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. O sea, ¿qué no ves?
¿Qué no entiendes? Adquirí una responsabilidad, ahora tengo que ir a ver qué hago con ella. Estoy demasiado ocupado. Háblame después. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos o a examinarlos. Te ruego que me excuses. Y aquí, pues, no hace mucho sentido comprar los animales y después examinar su estado físico y su capacidad para el trabajo. Yo creo que si vamos a comprar animales, primero hay que examinarlos para ver si vale la pena, ¿verdad? ¿Sí? Así es que probablemente no está hablando de voy a ir a probarlos para ver si funcionan o no, ahora que ya te los pagué. No, pues eso no hace mucho sentido. Probablemente se está refiriendo a animales para el sacrificio. Esos había que probarlos o examinarlos de otra manera, a ver si alguno de esos era sin defecto y cumplía con todos los requisitos y todo lo demás. Entonces no solo está hablando de tengo mucho trabajo, luego hablamos, ¿verdad? También se refiere a: Señor, estoy demasiado ocupado buscando a ver cómo te sirvo yo y buscando ver qué te doy yo a ti. Así es que ahorita no me interesa mucho saber lo que tú quieres darme a mí. Y a veces nos involucramos en servir al Señor hasta el grado en donde endiosamos nuestro servicio al Señor y ponemos nuestro servicio al Señor por encima de nuestra relación de amor con el Señor Jesucristo. Y luego, porque estamos sirviendo al Señor, estamos demasiado ocupados. Así es que no me pidan tener tiempo para orar, por favor, ya estoy haciendo suficiente. No me pidan hacer tiempo para leer mi Biblia, por favor, estoy haciendo demasiado. ¿Me explico? Parece paradójico, pero mucha gente, por estar sirviendo al Señor, se está alejando de Dios más y más. Por supuesto, ese sirviendo al Señor es entre comillas. A veces estamos siendo movidos por nuestro propio orgullo o por alguna necesidad, la necesidad de sentirnos ocupados o de sentirnos útiles. Dios sabe cómo ayudarnos con esos síndromes con los que Él nos encuentra el día que nos salva, ¿verdad? Pero a veces lo que nos mueve para servir al Señor, entre comillas, no es el Señor y no es nuestra gratitud y nuestro amor por Dios. Son otras cosas. Es que necesito ocuparme, ¿verdad? Cosas así. Y no digo que está mal lo que estamos haciendo, pero tarde o temprano va a ser más importante lo que yo estoy haciendo por Dios que lo que Dios puede hacer por mí. Y entonces es allí donde nos empezamos a quedar cortos. Tremendo, ¿verdad? Sí. Bueno, espero estarles haciendo sentido con esto. El verso 20. Otro dijo: acabo de casarme por tanto no puedo ir. Había una ley para los que no podían ir a la guerra. ¿Se acuerdan? Los medrosos y pusilánimes, esos que se regresen a su casa. Los que acababan de sembrar o de plantar su terreno, porque tenían que tener la responsabilidad de trabajar la tierra y de ver que la cosecha saliera. Y los que se acababan de casar también tenían la responsabilidad de quedarse en casa, porque una de las funciones del matrimonio era ¿cómo se dice? El tener generaciones a las cuales trasladarle el nombre familiar, ¿verdad? En otras palabras, es más importante mi nombre que el tuyo, Señor. Me casé, Señor, tengo que tener hijos, o sea, tengo que tener un heredero. Alguien tiene que llevar mi nombre. Entonces el principio aquí realmente es más importante mi nombre que el tuyo. En otras palabras, todos tenían otras prioridades, todos tenían condiciones, todos tenían todo eso. Y es la gente que fue invitada a la cena de bodas. Verso 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y nuevamente dice: trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Mire, encima, no solo vamos a entrar, nos van a empujar para que entremos bien. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados
gustará mi cena. Y los que fueron convidados originalmente eran personas que, o sea, eran muy importantes, tenían muchas prioridades, tenían muchos oficios, muchas responsabilidades, y eso siempre fue lo número uno en sus vidas. Ahora, los pobres, cojos, ciegos y mancos son personas que probablemente también tienen muchas responsabilidades y mucho trabajo y muchas cosas, pero de alguna manera eso ya salió del corazón. Hay casos en donde literalmente lo han dejado atrás porque ha sido la voluntad de Dios para ellos. ¿Lo ven? Así es que hay un precio, hay un costo. Para ser discípulos del Señor Jesucristo hay un precio que pagar, hay un costo. Ahora, no es que, bueno, ¿qué precio tendré que pagar? Ya sé, voy a pagar este precio. Ya estoy listo, Señor, para ser tu discípulo. No, no funciona así. Es en el camino, a medida que nuestra relación de amor con Jesucristo va en aumento, que vamos a ir descubriendo, ¿verdad? ¿Qué pasos debemos dar? ¿Qué renuncias tenemos que hacer? ¿Qué ajustes internos tenemos que hacer en nuestro corazón y en nuestra voluntad? Amén. Verso 25. Bueno, hasta allí con eso, ¿verdad? Verso 25. Grandes multitudes iban con él. Mire, aquí nadie le está preguntando nada. Venían las multitudes detrás y de repente Jesús se voltea y les habla. Ahora, ¿cuántas personas que sirven al Señor no quisieran ver para atrás y ver a un montón de multitudes detrás, verdad? Bueno, este era Jesús, él sí no tenía problemas con eso. Y de repente se voltea y les habla. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es como que Jesús está tratando de librarse de ellos, pero no es eso. Está tratando de probarles un punto. Están dispuestos a pagar el precio. Ahora, el precio aquí es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos, si entendemos qué significa aborrecer. Por el otro lado, los mandamientos nos dicen amarás padre y madre, ¿verdad? Honrarás padre y madre. Aborrecer no puede significar odiar en el sentido de te odio. No. Aborrecer es, y así es como se utiliza ese término en este contexto y en la cultura y en el idioma. Si a mí me dan a escoger entre este cuaderno y este aparato, y escojo el aparato, automáticamente aborrecí el cuaderno. Ahora, yo no odio mi cuaderno, pero puse algo por encima del cuaderno. A algo le di una importancia prioritaria. Ese es el sentido de aborrecer. ¿Sí? Sí, por el otro lado, el Señor reprende, ¿verdad? Ahí más adelante en el Nuevo Testamento, si alguno no provee para los de su casa, el tal es peor que un impío. Entonces tenemos que entender el sentido de aborrecer. No es odiar y entonces dejar tirada a la familia y salir corriendo. Y lamentablemente hay personas que lo hacen así. Y después lo único que encontramos son esposas amargadas, hijos que no quieren saber absolutamente nada de esa cosa que se llama servir al Señor, ¿verdad? Porque tuvieron unas experiencias horrendas. No es eso, es que hay prioridad, ¿verdad? Y Señor, me acosté tarde porque tuve que atender a mis hijos, uno de ellos está enfermo, sí, pero necesito que ores, ¿verdad? Bueno, voy a ir a orar y entonces voy a ver en qué está. Por darles un ejemplo, ¿verdad? Es ponerlo a Él como prioridad, ponerlo a Él como cosa más importante. Aquí no está diciendo, bueno, es chistoso porque aquí dice padre, madre, mujer e hijos. Es divertido porque no dice esposo. Si lo notan, no dice esposo. Pero la cosa es esa, pues, prioridad. Y no es solo una acción externa, es algo que he establecido en mi corazón y en mi voluntad, ¿verdad? El Señor es la prioridad, ¿verdad? Y todo lo demás es importantísimo, pero el Señor es la prioridad. Amén. Ese es el sentido de aborrecer, Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. Ahora, habrá seguramente diferentes maneras como analizar esto. No dice la cruz,
Hace poco creo que lo comentamos. No dice el que no lleva la cruz, refiriéndose, digamos, a la cruz de Cristo. No, dice su cruz. O sea, usted tiene una y yo tengo otra. Cada quien tiene una. Esa cosa que usted sabe que es en su vida y yo sé que es en mi vida, que nos humilla continuamente o que pesa, algo con lo que hemos tenido que aprender a vivir. Tal vez un problema, una situación, una condición, ¿verdad? Algo con lo que hemos tenido que aprender a caminar. A lo mejor una debilidad, a lo mejor hasta una debilidad física, ¿verdad? Viene Jesús y dice, o sea, si ustedes van a ser mis discípulos, así con todo su paquete, síganme. Pero hay personas que dicen, pero Señor, si me quitaras esto, entonces te sirvo. O si cambiaras esto, entonces te puedo servir. O si te llevaras esto, entonces te puedo servir. Viene el Señor y dice, ¿y qué tal que no te lo quite? ¿Y qué tal que no lo cambio? Hay cosas con las que tendremos que vivir toda nuestra vida, pues no se van a ir, ¿verdad? Cargas, situaciones o el recuerdo constante de que no somos perfectos porque lidiamos con algo aquí adentro, ¿verdad? Eso no se va a ir a ningún lado. Al contrario, echémonoslo a cuestas y caminemos. Entonces un discípulo no dice, Señor, si mi condición fuera otra, entonces te seguiría. Un discípulo dice, Señor, esta es mi condición, así te sigo, ¿verdad? Así te sigo. Y después vamos a descubrir que la condición se convierte en nuestro mejor aliado y en nuestro mejor amigo, porque nos hace depender de Él más y más y más y más. Amén, amén. Ese es el verdadero discípulo. Bueno, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Ahora, ¿se imaginan que Jesús detuvo? Aquí venía el montón de gente y de repente les puso un alto y se volteó y les está diciendo todo esto. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Otra vez el principio del costo del discipulado. Hay un costo. Y esta torre tiene que ver con la torre de la voluntad de Dios, de la naturaleza de Dios en nosotros. Torre fuerte es el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Esta torre está conectada con aquella lección de segunda de Pedro. ¿Se acuerdan? Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, a ver si se los digo bien. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La edificación de la torre de la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Dice, ok, vamos a edificar una torre, pero tiene un costo. Tiene un costo. En el camino vas a ir descubriendo que hay que ir haciendo elecciones, hay que ir apartándose de cosas, dejando atrás cosas, cambiando cosas, haciendo ajustes aquí adentro, ¿verdad? El costo. Verso 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y cuando uno se ve rodeado de un ejército que es mucho más grande, más fuerte, más poderoso que uno, y miren, la voluntad de Dios es un ejército más grande, más fuerte y más poderoso que nuestra propia voluntad humana. Entonces, cuando uno ve que en ese cuadro el que lleva las de ganar es Dios, ¿saben qué hace un discípulo? Me rindo. Me rindo, ¿verdad? Me rindo, tómalo todo. ¿Qué querías, Señor? Aquí está, te lo entrego, te lo doy. Me rindo, me rindo. Amén. Ese es el discípulo. Así es que no hay tales de que yo voy a servir a Dios, pero como yo digo. No hay tales de yo voy a seguir al Señor Jesucristo, pero bajo mis condiciones.
No hay un costo que pagar. Ay, no, no hay ningún costo que pagar. Ay, vámonos. No, así no funciona, ¿verdad? Ser un discípulo de Cristo es algo serio. Estamos hablando de estar en el círculo más cercano al Señor Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de llegar a ser un embajador fiel del Señor Jesucristo, a llegar a ser un reflejo de su persona. Entonces es una responsabilidad tremenda y ningún ser humano va a ser perfecto y ningún ser humano va a ser igual a Cristo en esos términos, pero pues por lo menos no seguir haciendo que otros tropiecen por el descuido de uno, ¿verdad? Amén. Bueno, y en ese contexto, verso 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Un discípulo tiene que estar lleno de sal. La sal tiene que ver con varias cosas. Por supuesto, la sal combate la corrupción, ¿verdad? Echa atrás la corrupción. Ustedes salan la carne con sal y de esa manera la preservan y les dura mucho tiempo. Pero la sal también tiene que ver con ¿cómo se llama? Cuando llegaba un huésped o llegaba alguien y se hospedaba en casa de alguien más. ¿Se acuerdan? Les hemos explicado cómo el que albergaba a la otra persona sacaba un trastecito con sal y juntos comían un poquito de sal y entraban en un pacto de sal. Era un pacto de lealtad, un pacto de lealtad. Por eso fue que cuando los dos ángeles llegaron con Lot a Sodoma y Lot los albergó en su casa, vinieron los sodomitas y dijeron, sácalos. Y ya saben para qué, ¿verdad? Dijo, les doy a mis hijas, pero a ellos no se los puedo dar porque hice un pacto de sal con ellos. Era una cosa tremenda, un pacto de lealtad. O el famoso benjaminita que pasó la noche en casa de aquel individuo, ¿se acuerdan? El levita que pasó la noche en casa del benjaminita que iba con su concubina. Hizo un pacto de sal, un pacto de lealtad con él. Y cuando vinieron los de Benjamín, ¿verdad? Sácanos al levita. No, a él no se los puedo dar, pero pues aquí está mi hija y aquí está su concubina. Pues al fin sacaron a la concubina, la mataron. Pero eso les dice hasta dónde llega un pacto de lealtad. Y el Señor espera que un discípulo tenga un pacto de sal con él, o que deje que el Señor haga un pacto de sal con él, un pacto de lealtad. Y si nosotros dentro de nuestra pobreza y pequeñez humana ejercemos el grado que podamos de lealtad hacia el Señor, ¿se imaginan ustedes el grado de lealtad que Dios manifiesta para con sus discípulos, verdad? El grado de lealtad, la manera como nos cuida, la manera como vela por nosotros. Amén. A un verdadero discípulo del Señor no le va a faltar nada. A lo mejor no tiene recursos para ir y comprarlo, pero ¿saben qué va a pasar? Dios va a mover a alguien y en la puerta de su casa va a estar lo que necesitaba para subsistir. Cosas así, ¿verdad? Dios es muy bueno, Dios es muy fiel. Amén. Así es que un pacto de lealtad. Entonces, estos son los discípulos. Es a ellos a los que el Señor les habló el sermón del monte. Así es que Dios, mediante la otra semana vamos a ver el sermón del monte. O vamos a empezar y pues va a ser un repaso, pero va a estar maravilloso, ¿verdad? Tremendo, ¿sí? Y yo sé que todos queremos ser discípulos del Señor Jesucristo. Así es que no es de que empecemos a rebuscar, ¿verdad? Y si hago esto, y si hago aquello. No, usted solo siga edificando su relación de amor con Jesús. En el camino va a ir encontrando una y otra oportunidades para ir practicando estos principios. El Señor es el que nos lleva y a su velocidad y a su paso. Y Él sabe cómo. No nos comparemos con nadie más porque Él tiene un plan especial, específico para cada uno de nosotros. Entonces cada quien es responsable del plan que Dios haya trazado para cada quien, ¿verdad? Amén. Lindo, ¿verdad? A mí me encantan estas lecciones, ¿sí? Por mí regreso a estas lecciones a cada rato. Así es que démosle gloria al Señor Jesús, démosle gracias. Señor Jesús, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor Jesús, por el privilegio que nos das de estudiar, repasar, refrescar, recordar
estos principios tan grandes. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de llamarnos para acercarnos más a ti, Señor. Llamarnos para convertirnos en discípulos tuyos. Gracias, porque no somos nosotros los que tenemos que descifrar qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. No, lo único que nos pides es amarte con todo el corazón, caminar contigo, ser obedientes. En el camino tú nos vas llevando a hacer lo que debemos. En el camino tú vas formando lo que debas formar en nosotros. En el camino tú nos vas despojando de lo que debas sacar de nuestro corazón. En el camino tú vas ajustando nuestras balanzas, tú vas acomodando nuestras prioridades. En el camino tú nos vas dando una visión cada vez más clara, más completa, Señor. Gracias, Jesús. Pero sí, nuestra elección sigues siendo tú. Nuestra elección eres tú, Señor. Haz lo que tengas que hacer con nosotros. Henos aquí, Señor. Somos tuyos, somos tus hijos, somos tus siervos. Dispón de nosotros de acuerdo a tu maravillosa voluntad. Gracias por instruirnos, gracias por enseñarnos, pero por encima de todo, gracias por el camino por el que nos traes y por la obra maravillosa que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te amamos, gracias por este día, gracias por tu maravillosa palabra. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén, amén. Señor, gracias, gracias, gracias. Bueno, gloria al Señor. Dios los bendiga a todos. Gracias por haber estado acá presentes, los presentes y quienes han estado desde sus hogares estudiando con nosotros. Dios los bendiga, los amamos.